Empezar. ¿Me escuchan bien, no? Se escucha bien el audio. Sí, profesor. Ya, vamos a empezar. Ya está grabando, ¿no? Sí, sí, profesor. Bien, buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien. Vamos a hacer un seminario. Ya que hemos visto en clases anteriores el ADN, el ARN, ya un poquito las células, vamos a complementar ya, porque está fresco el tema. Ya ve la parte que viene más adelante, la parte de genética, ¿ya? Eh, Se va a entender más fácil porque en clases anteriores ya hemos visto el ADN y el AR, ARN. ARN, ¿no? Entonces, con esa información podemos entender ya esta ciencia llamada genética. A ver, vamos a repasar un poquito la parte de la genética, los principios que son los genes, las leyes de Mendel, ¿ya? A ver, ¿qué es la genética? Es una, es una, es una Una ciencia, es ciencia. una rama de la biología. Esta ciencia estudia cómo se transmite la información hereditaria de padres a hijos, ¿no? Cómo se transmite la herencia de progenitores a descendientes. La ciencia que estudia la transmisión de las características hereditarias. Mecanismos, cómo se transmite la herencia. Va a estudiar obviamente el ADN que ya conocemos, los genes, que es la unidad básica de la herencia, y los genes están dentro de los cromosomas, ¿no? O sea, es la rama de la biología que estudia los mecanismos de la herencia biológica. O sea, cómo se va transmitiendo la herencia de un ser vivo a otro, ¿sí? Ahora, para entender la genética, ya conocemos mucho del ADN, ¿no? La molécula que tiene la herencia es el ADN. A ver, ¿cómo tiene el código genético? Ustedes son muy buenos, yo les he enseñado. El ADN tiene la herencia en forma de la secuencia de sus bases nitro. Nitrogenadas. Correcto. Esa secuencia que sirve de plantilla para que sea copiada por el ARN y con esa clave se van a elaborar las proteínas, ¿no? Esa es la parte molecular, ¿no? Ahora, la herencia tiene mucha historia, ¿no? O sea, por ejemplo, desde hace 1800 ya se empezó a entender, Mendel estuvo por ahí, ¿no? Queriendo entender cómo se transmitía la herencia en las plantas, ¿no? Posteriormente han ido avances, se entendieron los genes, los cromosomas. Posteriormente, ya en el siglo pasado, apareció el proyecto El Genoma Genoma humano. Humano. Ya se manipularon genes, se hizo trabajos de clonación, ¿no? O sea, la genética es una ciencia muy moderna, muy futurista, muy actual, ¿no? A ver, de repente la genética nos puede sacar de esta pandemia, ¿no? Porque estudia los mecanismos como transmiten la herencia, el ADN, el ARN, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poquito de la genética. Para entender genética hay que saber qué son los cromosomas. Los cromosomas son estructuras en forma de filamento, de alambrito, que solo se hacen visibles cuando la célula empiece a dividirse. O sea, solo se van a ver cromosomas durante la mitosis y la meiosis. Antes no se ven cromosomas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ya conversamos? La célula tiene un ciclo de vida. Consta de la Interfase. interfase y las épocas de división. En la interfase no se ve cromosomas. A ver, si no me responde esto el colmo, ¿ah? En la interfase, ¿qué forma el ADN? Las Cromatinas. Cromatina. cromatinas. Empieza a enrollar a unas proteínas llamadas histonas y forma unos alambritos llamados cromatinas. Ahora, cuando la célula ya empiece la mitosis, o sea, a partir de la profase, recién se van a hacer visibles los cromosomas y se van a ver como estructuras gruesas que aparecen en el núcleo, ¿no? Y estas estructuras se forman, como ustedes han dicho, por espiralización de las fibritas de cromatina. O sea, esos alambritos de cromatina, que es ADN con histonas, empiezan a espiralizarse sobre sí misma y empiezan a formar unas estructuras más gruesas, que son nuestros cromosomas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forman los cromosomas? Por espiralización de las fibras de las De las cromatinas. cromatinas, correcto. Ahora, esas estructuras obviamente están hechas de ADN con proteínas llamadas Histonas. histonas, ¿no? Son ADN e histonas, ¿no? Ahora, estos cromosomas transmiten la información genética a través de los genes que están dentro. O sea, eso va a transmitir la herencia de una célula madre a sus descendientes.
sea, cuando la célula se va a dividir, ese ADN va a pasar de una célula madre a la célula descendiente, ¿sí? Ahora, la cantidad de cromosomas depende de cada especie. A la especie humana le corresponden 46. 46 por célula, ¿no? 46 es el número de nuestra especie. Ya, a ver, vamos a poner algo nuevo para que manejemos más. A ver, ya, ¿qué son los cromosomitas? Estructuras en forma de alambritos, filamentos, que solo se ven en la célula en épocas de división. A partir de la De la profase. Era profase. profase y toda la época de la división. ¿Cómo se forman los cromosomas? Las cromatinas, que son alambritos de ADN con histonas, empiezan a Espiralizar. Espiralizar. compactar y forman unos alambres más gruesos llamados cromosomas. Están hechos de ADN con histonas y ahí están nuestros genes que transmiten la herencia de una célula a otra. La cantidad depende de cada especie. Al humano le corresponden 46. A ver, una preguntita, ¿ya? Mientras más grande es la especie, más cromosomas. ¿Qué piensan? Mientras más chica, menos cromosomas. No, profe. No. No. A ver, y vamos a ver que no tienen que aprendérselos como una referencia. Ya, miren, vamos a hacer un cuadrito. Miren, número de cromosomas de algunas especies. Por ejemplo, acá tenemos el humano. La especie humana del Homo sapiens tiene 46. 46. Igual que el Lupus europeus, que es la liebre, 46. El chimpancé, 48. 48. Miren, ¿cuál es uno de los seres vivos que tiene la mayor cantidad de cromosomas en su célula? Miren, acá un protozoo. ¿Cuántos cromosomas? 1000. 1600. Imagínense, miren, el helecho, que es una planta, 1200. Por ejemplo, a ver, la hormiga, 1. Macho y la hembra tiene 2, porque el macho solo tiene un cromosoma nada más, X, el otro es 0. Por ejemplo, acá tienen el centeno, que es una planta, pues, el caracol, el cerdo 38, ¿no? El asno, la llama 70 y 74. el perro 78, la gallina. Mira, la gallina es más chiquita que nosotros y tiene más cromosomas, 80, ¿sí? Por ejemplo, la mariposa 380. O sea, esto solo como referencia, ¿ya? Entonces, la cantidad de cromosomas es fijo para cada especie. Al humano 46, al chimpancé 48, ¿sí? Ahora, la cantidad de cromosomas no depende del tamaño del ser vivo. Y acá lo demostramos con esto. Uno de los seres vivos que tiene más cromosomas en su célula es un Un protozoario. protozoario, 1600. Los helechos, que son plantitas, 1200, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el tamaño, ¿no? O sea, eso es independientemente del tamaño. Bien, ya era para que ampliar un poquito, ¿ya? Ahora, los cromosomas se clasifican según algunos criterios. Por ejemplo, según la herencia que transmiten, hay dos tipos. Los somáticos o autosomas se les pone a la letra A. Son los cromosomas que determinan características físicas que no son sexuales. O sea, estatura, tamaño, color de piel, ¿sí? Se llaman somáticos o autosomas. Los cromosomas sexuales son los que determinan el sexo, la diferencia entre hombre y mujer. Antiguamente llamados gonosomas. ¿Por qué? Gonosomas. De Gónada. gonas. Determinan que uno sea hombre o mujer. Es el par 23. Las mujeres son XX, los hombres XY, ¿sí? Ahora, en la mitosis los cromosomas son de dos tipos. Hasta la metafase el cromosoma presenta dos alambritos llamados cromátidas, unidas por el centrómero. Una vez que se inicia la anafase, se rompe la cromátida, lo que une los dos alambritos, y cada cromosoma solo tiene una cromátide. Ya van a repasar. Según la función, ¿cuántos tipos de cromosomas hay? Y lo que heredan. Dos, somáticos y Y sexuales. Sexuales. A los somáticos también se les llama autosomas, letra A. Ellos determinan características corporales, físicas, que no sean sexuales. ¿Quiénes son los 22 primeros? 22 primeros pares. Del 1 par 1 hasta el par 22. Los sexuales son responsables de las diferencias sexuales, de la determinación del sexo. Es el par final 23. Mujer XX, hombres XY. Punto. En la mitosis se aprecian dos tipos de cromosomas. Una vez que se inicia la mitosis, profase y metafase, acá tiene el cromosoma.
presenta dos alambritos de ADN llamadas las Eras. cromátidas, unidas por el Centrómero. Centrómero. y hay fibras del cinetocoro que ahorita vamos a ver para que se unan al uso acromático. A ver, no me fallen. ¿Por qué el cromosoma hasta la metafase tiene doble alambre llamado cromátida? O sea, de nada sirven mis clases anteriores, ahorita lloro. Me lloro. ¿Nada? Repito, ¿por qué el cromosoma, iniciando la mitosis, que es la profase, hasta la metafase, tiene dos alambritos llamados cromátidos? O sea, en otras palabras, tiene doble información. Para dividirse. Por el intercambio. Nada. O sea, por gusto, ya me voy. Ya, váyanse. Me hacen azar. Jóvenes, ¿qué hablamos del ADN? ¿Qué ocurre en la interfase? La Duplicación. La división. No, ya, yo les voy a repasar. Antes de que la célula se reproduzca, se llama interfase, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que ahí el ADN se saca copia? Se llama la Duplicación. Entonces, pregunta, ¿por qué el ADN hasta la metafase tiene dos cromáticas? ¿Está claro, tiene doble Doble información. Correcto. Porque cuando llegue la metafase que se va a partir, los cromosomas, esta información irá para una célula y la otra para otra célula. Entonces, ¿por qué el cromosoma hasta la metafase tiene dos cromátides? ¿Qué ocurre en la interfase con el material genético? Se duplica, pues, por favor, ya me estaban desesperando, ¿ah? Ya me iba a retirar a jugar otra cosa. No, mentira. Ahora, ya, los cromosomas, hay dos tipos de células. Las células diploides son las que tienen los cromosomas en pares. Son 23 pares o 46, se representan con la letra 2N. Y las haploides, a ver, ¿qué células son diploides? Las células somáticas, o sea, las de la piel, las neuronas, ¿no? Los leucocitos, los osteocitos. Células somáticas son del cuerpo. Ahora, hay otras células N o haploides, tienen la mitad de cromosomas. Es decir, las células solo llevan la mitad de la especie, 23. Eso ocurre en células sexuales, que son los espermatozoides y óvulos. Pregunta, ¿por qué los espermatozoides y óvulos tienen que ser células haploides? Para unirse necesitan 46 cromosomas. Correcto, porque nos reproducimos sexualmente, tienen que unirse 23 y 23 para formar una célula nueva que tenga 46 y de ahí salen todas nuestras células, ¿no? Porque tenemos reproducción sexual con fecundación. Ya, miren, vamos a hacer dibujitos. A ver, ¿cuándo una célula es diploide? Cuando los cromosomas van en pares. ¿Sí? En nuestras células hay 23 parejas de cromosomas que suman 46. Eso ocurre en todas las células somáticas, son del cuerpo, en las células de la piel, de la boca, las neuronas, los glóbulos blancos, de los huesitos. Ahora, las células que llevan la mitad de cromosomas se llaman haploides. Solamente las células sexuales, que son los Espermatozoides. Ya, voy a incluir otra novedad. Miren acá. ¿Cuándo una célula es diploide? Cuando los cromosomas están dispuestos en pares. Por ejemplo, si esta fuera una célula diploide y hay dos pares, se llaman cromosomas homólogos. O sea, igualitos. Par 1, par 2, así hasta el par 23. Símbolo 2N, ¿sí? ¿Cuál es el número diploide del humano? Otra vez, me lloro. 46, 46. pues. De los 46, 44 son Son diploides. somáticos. Y el último par son los Sexuales. Sexuales. Oye, ya, me están asando, ¿ah? Jóvenes, acá hay grupos de alumnos del grupo 1, ya, ahorita, ya, no me decepcionen, ya, a ver. También, a ver, si saben, ¿cuándo una célula es haploide? Cuando los cromosomas no presentan su homólogo, su pareja. O sea, del 1 solo hay uno, del 2 hay solo uno, así. Eso ocurre en células Células sexuales. Ya, por ejemplo, a ver, pregunta, estas células que están representadas acá, ¿qué tipo de células son? ¿Somáticas o sexuales? Somáticas. Somáticas. ¿Por qué? Tienen 46 cromosomas.
46 cromosomas. De los cuales 44 son somáticos o autosomas y el par final es el sexual. ¿Hasta ahí entendido? Estas son células diploides. Diploides. Y ahora, si estas células se reproducen por mitosis, perdón, por meiosis, van a reducir el número de cromosomas y formar nuestros gametos. Si es un hombre, en el testículo, ¿qué ocurre? De a partir de células diploides, que tengan 46, se forman células haploides con 23 cromosomas, que son nuestros espermatos. Por lo tanto, el varón produce dos tipos de espermatozoides, unos con X y otros con Con Y. Y. Somos heterogaméticos, ¿sí? O sea, si veo los espermatozoides al microscopio, va a haber unos que porten X y otros portan Y. Ahora, en el ovario de la mujer hay células con 46. Ahí se tienen que formar los óvulos por un proceso llamado meiosis, reducir el número de cromosomas a la mitad. Y la mujer produce óvulos con 23 cromosomas también, de los cuales 22 son somáticos y el último es el sexual, el X. Por lo tanto, la mujer, porque es homogamética. Porque tiene igual XX. Todos sus óvulos son 22X, 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 22X. Por lo tanto, en la fecundación, ¿quién determina el sexo? El varón. Perdón, no estoy... ¿Cómo que el varón? Esta célula. El espermatozoide. Si este lo fecunda el óvulo, nacerá una niña. Si este lo fecunda el óvulo, nacerá un... O sea, ¿quién determina el sexo? ¿El espermatozoide? ¿Cómo que el varón? O sea, bueno, además, está bien lo que dice, ¿no? Pero ya es para jugar, ¿no? El varón, pues no. O sea, cuando ustedes se casen, su esposa bonita, bacán, dicen, esposa mía, vamos a tener 2 hijos. Como yo soy el varón, decido que mi primer hijo sea varón y la segunda va a ser mujercita porque quiero una parejita. Jóvenes, ¿es así? ¿El varón decide? No, profe, no. No, es al azar. O sea, el varón deposita el semen dentro del aparato femenino donde va la mitad de pobladores son espermatozoides son X, otra mitad son Y. Eso es a la suerte. El que llegue primero puede decir el sexo es al azar. 50% para cada tipo de sexo, ¿sí? Muy bien. A ver, por lo tanto, el espermatozoide y el óvulo, ¿por qué son células haploides? Tienen los cromosomas sin su pareja, la mitad de cromosomas. Por ejemplo, de los somáticos solo van 22. Uno de cada uno, del sexual solo va uno. Y solo tienen un sexual. Entonces, ¿por qué los espermatozoides y óvulos son células haploides? Los cromosomas no tienen su pareja. Su homólogo, correcto. Muy bien. Ya, otra preguntita. A ver, si yo reviso una célula de un varón, tiene una célula somática, hay 46 cromosomas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido? Sí, profesor. Ya, le saco un glóbulo blanco a un varón y encontraré 46 cromosomas. 44 somáticos y el par sexual. ¿Hasta ahí entendido? Pregunta. ¿De dónde provienen estos cromosomas? 22 puso papá, perdón, 23 puso papá y 23 puso mamá. ¿Quién puso el X? La mamá. La mamá. ¿Y quién puso el Y? El varón. El varón, correcto. Ya, ahora están entendiéndome. Muy bien. Ahí tienen entonces. Ahora, vamos a ver con dibujitos. Bueno, primero partes del cromosoma. El cromosoma presenta algunas partes. Está hecho de un alambre o 2 alambres que se llaman cromátidas. Las cromátidas son los alambritos del cromosoma. Pueden tener 2 cromátidas o una cromátida. Ahora, cuando hay 2 cromáticas significa que el ADN se duplicó en interfase. Ahora, encontramos una especie de estrangulamiento llamado la constricción primaria o centrómero. Eso divide las cromátidas en brazos. Y en el centrómero encontramos una estructura proteica llamada el cinetocoro. Ahí se fijan las fibras del uso acromático para jalarlas a los polos durante la mitosis. Como el centrómero divide al cromosoma en
la cromática en brazos, puede haber brazos cortos o brazos largos. La parte final del cromosoma se llama telómero. Es la parte final o los extremos del cromosoma, del prefijo telo, que es extremo, final. En algunos hay un estrangulamiento, constricción secundaria. Constricción es como una especie de estrangulamiento. Ahí se encuentran reorganizadores del nucleolo. En algunos hay una especie de bultito en el telómero llamado el satélite. Y el cinetocoro es una parte en el centrómero que ahí se fijan las fibras del uso para ser arrastrados a los polos. Ya, mejor vamos a ver con dibujitos, ¿ya? Partes del cromosoma. Pregunta, ¿cromosoma anafásico o metafásico? Metafásico. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, por fin me despiertan. ¿Por qué es metafásico? Muy bien. Tiene doble alambre llamada Cromática. dos cromátidas. Perfecto. Ahora, el cromosoma presenta, este es anafásico porque tiene dos cromátidas. Esta es la constricción primaria llamado el centrómero. Correcto. Ahí encontramos unas estructuras llamadas cinetocoros. Ahí se fijan las fibras del uso acro Uso acromático. y los van a arrastrar a las mitades a los polos. Correcto, muy bien. Estos se llamarían brazos. Si acá hay un brazo corto y un brazo Brazo largo. brazo largo, correcto. Acá hay un estrangulamiento que se llama la constricción secundaria. Constricción es como estrangulamiento, como acortarse, ¿no? Constricción primaria y constricción secundaria. Ahora, en los cromosomas encontramos las partes finales llamadas los telómeros de extremos que dan estabilidad al cromosoma. ¿De qué está hecho internamente el cromosoma? De ADN. ADN. Con proteínas llamadas cis. Histonas. A ver, una preguntita. Vamos a seguir pensando. ¿El ADN que está dentro del cromosoma es posible de ser copiado y duplicado? ¿Sí o no? Sí. No. 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 Ya, miren. Cuando el ADN se duplica y copia es cuando está en el estado de cromatina. El interfase, la célula no está reproduciendo, ahí el ADN está como en el núcleo flotando. Ahora, cuando el ADN se condensa más acá, se espiraliza, el ADN está compacto. O sea, ahí no se va a copiar, tampoco se va a duplicar. Solo sirve para entregarse a la siguiente generación. Miren, y lo van a ver acá en otro gráfico, ya miren. Si ven el cromosoma, ¿de qué está hecho el cromosoma? De ADN, con unas proteínas llamadas cis. Histonas. Ya. Antes de la división forman unas fibras llamadas las cromatinas, ¿correcto? ¿Hasta ahí entendido? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Cuando la célula tiene las cromatinas, el ADN está, inclusive hay una cromatina llamada eucromatina, ahí está activa, ahí el ADN dice, voy a transmitir, voy a duplicarme, voy a pasar la herencia al ARN. Una vez que llega la mitosis, ahí ya hay que bloquear el ADN. Ahí el ADN se espiraliza más, se compacta más para formar estos cromosomas. Ahí el ADN es como que está inactivo. Solo sirve para que esto parta y envíe su ADN a cada célula. Por lo tanto, ya, si me han aprendido, ¿el ADN del cromosoma se va a duplicar y se va a transcribir, sí o no? Ahora díganlo con vehemencia. No. No. Ahí está compacto. ¿Solo para qué? ¿Para qué? Para entregar ADN a la siguiente célula. Cuando el ADN está activo, que puede copiarse y puede pasar su herencia, o perdón, transcribir, en el estado de cromatina, correcto. Es cuando la célula está pues, creciendo, produciendo proteínas, ¿no? Acá en la mitosis solamente la célula se va a partir. Y acá digital le entrega su herencia y ahí ella tiene que empezar a usar esa herencia, a duplicarla, ¿no? Entonces, el ADN en el cromosoma es como que estuviera inactivo, ¿sí? Muy bien. Ahora, encontramos en los seres vivos 4 tipos de cromosomas según la posición del centrómero. El centrómero es la que divide a las cromátidas en brazos, ¿sí? Si el centrómero se ubica en el centro y divide el cromosoma en brazos iguales, se llaman los cromosomas metacéntricos. Si
el centrómero divide en brazos largos y dos un poquito más chiquitos, se llama submetacéntricos. Ahora, si el centrómero divide las cromátides en un brazo largote y otros más pequeñitos, se llama acrocéntrico. Si el centrómero está en la posición del telómero, acá en la parte final, se llaman los cromosomas Telocéntricos. A ver, pregunta, ¿estos cromosomas son metafásicos o anafásicos? Metafásicos. Metafásicos. Porque tienen doble alambre llamado Cromátida. Cromática. Ahora, de los 4 tipos de cromosomas que hay en la naturaleza, solo estos 3 pertenecen a la especie humana. En nuestra especie solo hay metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Los telocéntricos no encontramos en nuestras células. Eso se encuentra en algunos tipos de plantas, de otros seres vivos, pero en el humano solo hay los primeros tipos, ¿sí? Y a ver, un repasito. ¿Cómo se clasifican los cromosomas por la posición del centrómero? 4 formas. Si el centrómero parte a las cromátides en brazos iguales, Metacéntricos. si el centrómero parte de las cromátides en un brazo grande y otros un poco más pequeños, Submetacéntricos. si lo parte y sale como una especie de brazo muy largo y el otro muy chiquitito, Acrocéntricos. ¿Saben por qué le pusieron acrocéntrico? Porque el prefijo acro es extremo. ¿Sí? Siempre que eran acro extremo. El centrómero está casi en el extremo, ¿no? Ahora, si el centrómero está al final en el telómero, se llaman los Telocéntricos. telocéntricos. Muy bien. Muy bien. A ver, pregunta, ¿qué cromosoma metafásico solo presenta 2 brazos? Telocéntricos. Telocéntrico, porque acá está el centro. No hay. Ahora, ¿todos estos tienen cuántos brazos? 4. 4, correcto. Son lo máximo. A ver, ya. Un cromosoma en anafase, si es metacéntrico, ¿cuántos brazos tiene? ¿Solo? Solo 2. dos. Que es la mitad. Muy bien. Ahora sí, ya despertaron mis queridos alumnos. Bueno, ya. Ahora, vamos a ver. Ahora, los cromosomas humanos se van a clasificar por el tamaño y forma. Eso se llama el cariotipo humano. Es cario de núcleo. Es clasificar los cromosomas del humano según su tamaño y forma. A ver, según el tamaño y forma, los cromosomas se clasifican en los siguientes grupos. Grandes, medianos y Pequeños. correcto. Según su forma, metacéntricos, submetacéntricos y Acrocéntricos. Acrocéntricos. Entonces, según el tamaño hay grandes, hay medianos, hay pequeños, ¿correcto? Ahora, según la forma hay metacéntricos, estos son submetacéntricos, estos son acrocéntricos, no hay telocéntricos. Y ahora, por ejemplo, lo que hemos visto acá, miren, el ADN que tiene herencia va a enroscar unas proteínas llamadas Histonas. Esto formando las cromatinas. Una vez que empiece la mitosis, eso se tiene que compactar más. Las cromatinas empiezan a espiralizar más y forman las cromátidas de los cromosomas. Ahora, lo que hace la genética es clasificar los cromosomas en grupos, que va de la letra A a la G. Por ejemplo, en el grupo A está del par 1, par 2 y par 3. ¿Cómo serían? Grandes, Metacéntricos. En el grupo B son grandes, Submetacéntricos. En el grupo C son medianos, Medianos metacéntricos. no, a ver, ¿son meta o submeta? Miren acá, submetacéntricos. En el grupo D son pequeños, Acrocéntricos. Acrocéntricos. par 13, par 14, par 15. En el grupo E, el 16 y 17 son Metacéntricos. Pequeños metacéntricos. y el 18, Pequeños submetacéntricos. correcto. En el grupo F son pequeños, Pequeños metacéntricos. En el grupo G está el 21 y el 22. Par 21 y par 22 son pequeños Pequeños acrocéntricos. Acrocéntricos.
Ya. El cromosoma Y del varón, ¿en qué grupo lo podrían poner? Grupo G. La G. Acrocéntrico. O sea, podría pertenecer ahí, sino que lo separan porque estos son heterocromosomas, porque son diferentes. Por ejemplo, el Y del varón es Acrocéntrico. Acrocéntrico. pequeño. El cromosoma X de la mujer es submetacéntrico mediano. Saben que el cromosoma X es mucho más grande que el Y. Miren, acá pues lo ven, ¿no? El X tiene más ADN que el Y. Inclusive hay una teoría que leí la vez pasada en un informe de genética, que se ha visto que por evolución el cromosoma Y está reduciéndose. O sea, tal vez en el futuro ya ser un cromosoma muy pequeñito, un cromosoma enano, ¿no? Y de repente tiende a desaparecer. Porque miren, la comparación, el X es mucho más grande que el Y. Y. A ver, una pregunta fácil. ¿Quién tiene más ADN en sus células? ¿La mujer o el hombre? El hombre. La mujer. ¿Qué? La mujer. La La mujer. mujer, la mujer. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la mujer? Porque tiene 2X. Correcto, muy bien, muy bien. Como la mujer tiene 2X, mire, repite estos dos. Se acaba de ver un poquito más de ADN. Como los hombres tenemos el Y, que es un enano, una pulga, pero machazo. Perdón, a ver, ya. Tenemos un poquito menos de ADN. Que alguna vez les conté hasta hace... Regresando a esto, ya a ver, de la determinación, no importa que yo vuelva a ponerlo. De la determinación del sexo. Por ejemplo, los hombres producimos espermatozoides con X y otros con Y, ¿correcto? ¿Qué espermatozoide es más pesado? El X. El X. Lleva X. Más liviano el que lleva Y. ¿Por qué? A ver, el X es un cromosoma mediano, grande. El Y es un cromosoma acrocéntrico muy... Muy pequeño. Muy pequeño. Si pesan hasta acá, pesan igual. Pero ya, la diferencia es la del X y el Y. Y eso lo usa la fecundación asistida para separar espermatozoides X de los Y en laboratorio. Los separamos y tenemos los X aparte de los Y. Y para hacer fecundaciones del sexo que desea la persona. Por ejemplo, si una persona va al laboratorio y dice, quiero que mi hijo sea varón, ya, yo quiero que sea varón sí o sí. Ya, entonces, no necesito que esté con su mujer, nos entrega una muestra de semen. Y nosotros en el laboratorio vamos a separar los espermatozoides de los Y. Como los podemos separar por peso, elegimos a los Y para fecundar el óvulo. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Un Un machito, ¿no? Si dice, no, quiero tener una niña, ya pues en mi casa hay 4 varones, quiero una niña bonita, mi esposa quiere una niña, ya pues los espermatozoides más pesados lo usarán para fecundar al óvulo. Generalmente se fecunda en laboratorio. Se llaman fecundaciones asistidas, fertilización asistida, que ya está de moda, ¿no? Muy bien. Vamos a ver bueno, hemos visto esto. Ahora, ¿qué son los genes? Los genes vienen a ser la unidad de la herencia. Los genes es la unidad hereditaria. ¿Qué significa esto? Los genes es la mínima parte que transmite información para una característica. Los genes están compuestos de fragmentos de ADN o pedazos de ADN. Y esos fragmentos de ADN van a ser usados cuando se pasen a la siguiente célula para que sean copiados y traducidos. Y con ese gen se va a elaborar alguna Proteína. Entonces, ¿qué son los genes? Lo mínimo que transmite una información, ¿ya? ¿De qué están hechos los genes en el cromosoma? Fragmentos o pedazos de ADN. Ahora, en el caso de los virus, ahora que está el COVID, el VIH también, como no tienen ADN, sus genes son pedazos de AR que codifican la información para que se produzcan sus proteínas. En el caso del virus del COVID, ¿para qué proteínas? Las de la envoltura y las proteínas que le dan el nombre, que está en la superficie, tipo espículas. Los proteínas Spike. Spike, correcto. Spike, ¿no? Muy bien. Entonces, solo en algunos virus sus genes son ARN, pero en los demás seres vivos son fragmentos de ADN. Cada gen es la unidad molecular que codifica una característica. Por ejemplo, miren, si ven el cromosoma, hay un pedazo de ADN que llamamos gen. Con este pedazo de ADN es fragmento,
Cuando se pase a las siguientes células va a ser copiado, va a ser traducido y se elaborará una proteína. La proteína. proteína. Y la proteína va a dar la característica, puede ser el color, el tamaño. Las proteínas son las que expresan la herencia, ¿sí? Entonces, los genes están dentro de los cromosomas, están ahí como pedazos de ADN dentro de los cromosomas. Por lo tanto, en un cromosoma va a haber muchos genes y cada gen está ubicado en una posición del cromosoma que se llama el locus. Como acá, digamos, un gen, otro gen, cada uno en su posición llamado locus. Como en un cromosoma hay muchos genes, se llama loci. Loci es el conjunto de locus, o sea, lugar donde hay varios Genes. genes. Ahora, el genoma viene a ser el conjunto de genes de una especie. ¿Se acuerdan que les conté un poquito? Hubo un proyecto que partió de Watson y Crick, el proyecto del genoma, Humano. Genoma humano. Genoma humano. un proyecto que quería entender los genes que determinan nuestras características. Y ya prácticamente ya hace poco se ha dado todo el borrador de casi 99% de los genes del humano, que son más de 30.000 tipos de genes estudiados. Cada gen, un pedazo de ADN y se codifica tal característica. Este gen de repente del color de piel, este gen hace formar la hemoglobina, este gen, por ejemplo, hace producir el colágeno, este gen hace producir tal característica. Entonces, ya se han localizado más de 30.000 tipos de De genes. gen. Casi De genes. es el proyecto del genoma humano que ya prácticamente se ha completado, ¿no? Que fue primero un borrador, ¿no? Que eso se llama el Genoma. ¿Qué es el genoma? Conjunto de genes de una es. Y una especie. Una De una especie. especie. Jóvenes, ¿sabe? Esta podría ser una ciencia muy futurista, hasta fantasiosa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el día que el humano ya tenga estudiado perfectamente los genes que expresan, que determinan, y podríamos manipular los genes en laboratorio? O sea, por ejemplo, este gen determina el color de piel, este determina el desarrollo neuronal, este gen determina la estatura, ¿no? Entonces, de repente en el futuro con computadoras podríamos pasar un gen de un cromosoma a otro y podríamos tener descendientes ya modificando genes. O sea, podrían hacer las parejas en un laboratorio de, de fertilización. Ya, a ver, vamos a escoger las características para su hijo, ya, vamos a modificar los genes. Y tendrían los hijos a pedido. Bueno, que no estamos lejos, ¿ah? De repente en el futuro ya la ciencia lo va a hacer, porque ya se ha completado el proyecto del genoma Del humano. genoma humano. ¿No? Humano. Muy bien. Ahora, en genética los genes son la clave, ¿ya? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién descubrió los genes? Bueno, se llama Johansen. Johansen es el científico que dio la palabra gen. Gen. Morgan es el que dio la palabra de cromosomas. Bueno, ya con nombres buenos es historia, ¿no? Bueno, ya acuérdense, Johansen. Gen es el que prácticamente puso el término gen, que son los fragmentos de ADN. Ahora, dentro de la genética encontramos los genes alelos o alternantes. ¿Qué son genes alelos o alternantes? Son genes, nunca lo van a olvidar con la siguiente palabra, alelo es alado. Son genes que están dentro de dos cromosomas que son homólogos, que uno está al lado del otro. Uno proviene de papá y el otro de mamá. Al lado, uno viene de papá y el otro de mamá. Y entre ambos alelos tienen que, algo así, ponerse de acuerdo para ver qué característica es la que va a tener el descendiente. Por ejemplo, alelos para el color de ojos, color de pelo, estatura, ¿no? O sea, una persona hereda un alelo de papá, otro alelo de De mamá. mamá. O sea, y esos genes se tienen que poner de acuerdo. Si de los dos alelos uno prevalece sobre el otro, se le llama el gen Dominante. Nominal. Dominante. La genética expresa los genes con letras. Se le pone una letra mayúscula. Si el otro gen no se expresa, se llama el gen recesivo. El gen recesivo. Y se le representa con la misma letra, pero en minúscula. Ya, como siempre los dibujitos son más fácil, miren ya. ¿Qué son genes alelos o alternantes o alelomorfos? Son genes que se localizan en la misma posición de dos cromosomas homólogos, al lado. Ya vamos a regresar a nuestro origen, ¿ya? El humano proviene de papá y mamá. Papá puso en el espermatozoide 23 cromosomas. Mamá puso otros 23 en el óvulo. ¿Hasta ahí entendido? Se formó una primera célula que fuimos hace mucho tiempo llamada el cigote.
¿Qué le llaman huevo, ócigo? Cigoto. Esa célula diploide tenía 46 cromosomas, ¿correcto? ¿Hasta ahí entendido? Sí, profesor. 23 vienen de papá y 23 de mamá. Y se juntaron el pares, par 1, par 2, par 3, hasta el par 23. Cada pareja de cromosomas se llaman homólogos, homo igual. Un cromosoma viene de papito y el otro de mamita, ¿ya? Como hemos dicho, dentro de cada cromosoma hay genes. Digamos, este es el cromosoma 1 de papito, este es el cromosoma 1 de mamita. Por ejemplo, si acá hay un gen que determina el color de ojos, al lado tiene que haber otro gen que también determina el color de ojos, pero ese de origen materno. A eso se llaman alelos también alternantes, alelomorfos. Entre estos se tienen que poner de acuerdo para determinar la característica. Ahora, si de estos genes, este dice color de ojos, digamos, café y este azul, y el niño nace con color de ojos café, significa que el café prevaleció sobre él. Sobre el azul. Al café le llaman el gen Dominante. Dominante. y al azul un gen recesivo. Pregunta, ¿con qué se representan los genes en genética? Con letras. Letras. Si es mayúscula, indica un gen Dominante. Dominante. Si es minúscula, un gen recesivo. Recesivo. ¿Qué son cromosomas homólogos? Homo, Iguales. igual. Uno proviene de papá, el otro de Mamá. mamá. Pregunta, ¿por qué en la mujer todos los cromosomas son homólogos? Todos. Otra vez, voy a poner a llorar. Porque tiene 46. El par final es XX, que son también igualitos. Pregunta, ¿por qué los hombres solo tenemos 22 homólogos y un par heterólogo? Porque Porque tienen tenemos XY. Correcto, muy bien. El par 1 son igualitos, el par 2 igualitos, hasta el par 22. En el hombre el par 23 son heterólogos. ¿Por qué? El X es diferente al allí. Y. Ya, muy bien, jóvenes, ya están razonando rápido. Ahora sí, les creo. Ahora, cuando un individuo hereda los dos, heredamos alelos de papá y mamá, podemos heredar los dos alelos iguales. Se llama el individuo homocigote. Cuando hereda un alelo diferente al otro, se llama los heteros y. Heterocigote. Por lo tanto, uno puede ser homocigote de dos alelos dominantes. O también puede ser homocigote de dos alelos Recesivos. y los heterocigotos o heterocigotas son los que heredan alelos Diferentes. Por ejemplo, hablando de color de ojos, si la B mayúscula es color de ojos café y la minúscula es azul, a ver, por ejemplo, este, ¿qué es? Homocigote de dos alelos café. Este es de color Azul. azul. ¿Estos de qué color serían? Café. Café. Café, porque el café domina al azul, el café domina al azul, ¿sí? Muy bien, ¿por qué se le llaman homocigote? Homo igual cigote es la primera célula que fuimos, que proviene de papito y mamita, ¿no? Igual heterocigote, cigote de la primera célula, ¿no? Ahora, ¿qué es el genotipo y fenotipo? El genotipo es todo el conjunto de genes, la composición genética que heredamos. El tipo de genes, eso están dentro de los cromosomas. Ahora, esos genes tienen que expresarse en algo real que veremos, ¿no? Eso será el fenotipo. Fenotipo. Entonces, el genotipo es la carga genética, lo que heredamos. Eso no podemos verlo. Eso está dentro del ADN y los genes. Cuando ya se expresa ese genotipo, lo que vemos de los seres vivos es el fenotipo, que son tamaños, colores, formas, ¿no? Si fuera planta, es color de las flores, posición de las flores, ¿no? Ahora, el fenotipo puede ser alterado por el medio ambiente. O sea, la expresión del fenotipo se basa en dos cosas, lo que heredamos, y quien puede afectar o cambiar su expresión es el medio ambiente. Bien. Por ejemplo, a ver, ¿por qué unas plantas que son genéticamente iguales en un lugar tienen un color de flor y en otro lugar otro color de flor, si son genéticamente iguales? Por el medio ambiente. Influye. Correcto, de repente menos luz, de repente el tipo de agua, el pH del agua, la acidez del agua, que cambió la expresión. Iguales en los humanos. Hay humanos que tienen la misma carga genética, pero de repente uno es más alto que el otro, de repente
Uno comió mejor, hizo mejor ejercicio, ¿no? No era tan enfermizo, ¿no? Y de repente creció más. Entonces, ¿quién influye en la expresión del fenotipo? El medio Ambiente. ambiente, correcto, muy bien. Bueno, ya, para terminología rápido, ya, a ver ya. ¿Qué son los cromosomas? Estructuras en forma de fila. De De filamentos. filamentos. Se forma a partir de las De las cromatina. Cromatinas. aparecen solo en la mitosis y la... Meiosis. Meiosis. ¿Qué es un gen o carácter dominante? El que prevalece sobre el otro y se manifiesta en el fenotipo tanto en homocigotes como en Heterocigoto. Heterocigoto. porque es el que manda. ¿Cuándo es un recesivo? Cuando queda dominado y solo se expresa en la forma, Homocigoto. Homocigote. tiene que ser los dos recesivos. ¿Cuándo es un individuo homocigote? Cuando los dos alelos que recibe el gameto son Son iguales. Iguales. para un determinado gen. Idéntico. ¿Qué es el genotipo? Constitución genética, lo que heredamos. El fenotipo es la Manifestación. Manifestación. rasgos físicos, colores, formas que son alterados por el medio ambiente. Ahora, otro término que es híbrido. Híbrido es un individuo heterocigote, es decir, una mezcla de genes diferentes. O sea, es lo mismo que el heterocí y se va a usar mucho en genética. Monohíbrido es cuando nos referimos a un gen. Díhíbrido cuando nos referimos a dos pares de genes. Polhíbrido a varios pares Nos de genes. dividimos a varios pares de genes. Correcto. Cruz es el apareamiento de individuos, pues a progenitores, papás, ¿no? Filiales 1, los descendientes, primera generación, segunda generación. Y los gametos son células haploides. ¿Por qué haploides? 23 cromosomas. Tiene la mitad del informa, no solo lleva 23 cromosomas. 23 23 cromosomas. Al fecundar se van a formar el huevo El huevo, cigote. Cigote. que ya será diploide. ¿Por qué el cigote es diploide? Es la unión de los espermatozoides y el óvulo. 23 más 23 fue. Correcto. Suma los 23 papá y 23 mamá, lleva 46. 46. Muy bien. Bueno, dentro de la genética apareció uno de los señores más importantes en el siglo XIX, se llama Gregorio Mendel. Este señor, un botánico que le gustan mucho las plantas, ¿no? Un cura. ¿De dónde era? ¿De Austria? Austriaco, correcto. Este señor empezó a cultivar plantas y le gustaban mucho las plantas y empezó a ver qué características aparecían en sus descendientes. Y él, que ni siquiera un gran científico, empezó a hacer sus experimentos, a hacer sus cruces y ver qué probabilidades en los descendientes había. Y él dio al mundo la genética, las primeras leyes de Mendel, que hasta la fecha prevalecen, con algunas modificaciones, pero prevalecen. Y este señor seleccionó una planta muy famosa que es el Pisum sativa, que son las arber. Científico, el Pisum sativum. Ese es el nombre científico, ¿sí? Ahora, ¿por qué usó esa planta? Porque en la misma especie había características contrastantes. Plantas que producen semillas amarillas y verdes. Forma de la vaina o envoltura puede ser amarilla, verde, lisa, arrugada, ¿no? Color de las flores, o sea, notó que en esa especie había distintas características y empezó a hacer sus cruces y a sacar sus estadísticas, ¿no? Que inicialmente fue un poco criticado por la ciencia porque mezcló la biología con la estadística matemática. Decían, voy a hacer mis cuadros estadísticos, tanto porcentaje me salió verde, tanto porcentaje amarillo, hay una proporción de tantos a tantos. Imagínense para 1800. Este tipo está más loquito que no sé qué, este Morate, está loco. ¿Cómo va a mezclar pues, la biología con la estadística matemática? Y no le creían, decían, está loco, ya con sus plantitas, ¿no? Posteriormente sí, ya se repitieron experimentos y se vio que tuvo razón, ¿no? Y él propuso al mundo las leyes de la genética, que son tres. La ley de la uniformidad, Uniformidad. la ley de la segregación de los
genes o alelos o factores. Factores. Y la ley de la segregación Independiente. Independiente. o ¿qué se llama? O herencia independiente, ¿no? Bueno, jóvenes, ya discúlpenme un minutito, me están molestando la puerta hace rato. Quieren hablar conmigo. Bueno, ya que la siguiente sesión ya terminamos genética, ¿ya? Solo quiero unos minutitos, aparte que ya falta poquito. Ya discúlpenme, solo un ratitito, ¿ya? Ya, profe. Aparte que voy No se preocupe, profe. Sí, profesor, Hasta nosotros. luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Hasta luego, profito. Se cuida. Hasta luego, profesor. Gracias, Chao. cuídese. A ustedes. Chao, Gracias. chao, chao.